Hay un sentido en el que existe este pluralismo de pensamiento, donde las diferentes cosmovisiones son expuestas en alguna especie de mezcla, pero no está en el corazón del sistema de creencias, puedo asegurarle. Hay algunos no negociables incondicionales. Bienvenido, bienvenida a Pensemos con el Dr. Ravi Zacharias, autor y apologista cristiano. Vivimos en un mundo que enfatiza la idea de ser tolerante, de ser una persona que abarca todo, aunque dos cosas sean completamente opuestas. Hoy, el Dr. Ravi Zacharias comparte una historia que ilustra el punto de blanco y negro. Hace varios años daba una conferencia y un profesor de filosofía de la universidad local se acercó y me dijo: «Señor Zacharias, ¿usted es cristiano?». Yo le dije: «Sí, señor». Él dijo: «¿Podría un día de esta semana hablar sobre por qué usted no es hinduista? Porque quiero traer a toda mi clase para que le hagan pedazos». Yo le dije: «¿Usted considera que esa es una invitación atractiva para mí?». Y yo le dije: «No, incluso si no fuesen a hacerme pedazos, no es de eso de lo que deseo hablar. Pero le diré una cosa, una noche esta semana hablaré sobre por qué soy cristiano. Usted traiga su clase y dejemos que ellos traten de hacerme pedazos en esa ocasión. Implícitamente diré por qué no soy adepto a ninguna otra religión». Él dijo: «Bueno, está bien, vendremos». Y él llegó. Y uno de los conceptos que compartí era que en alguna de las cosmovisiones orientales, al final, hay un reconocimiento de que hay una contradicción sistémica en el núcleo de las mismas. Por ejemplo, si usted toma la enseñanza de Shankara, de vis a vis con la metodología, usted verá las diferencias entre las dos. Y hablé sobre las contradicciones sistémicas que hay, que tienen una naturaleza muy seria, que incluso fueron declaradas por Mahatma Gandhi. Entonces, cuando terminé de presentarlas, él dijo: «Tenemos un enorme problema. Usted está estudiando una religión oriental como un occidental. Y si dejara de estudiarla como un occidental, para comprender lo que realmente son las leyes de la lógica, se dará cuenta de que las contradicciones sistémicas en realidad no son un problema». Y lo sorprendente sobre esto es que se trataba de un occidental, el que me decía que yo estaba estudiando la religión oriental como si fuera un occidental. Bueno, yo respeté su comentario y le dije: «Salgamos a almorzar uno de estos días para hablar». Él dijo: «¿Puedo llevar conmigo al profesor de psicología?». Todavía no sé por qué lo hizo, pero le dije: «No hay problema, pero hagamos un acuerdo. No estamos ahí para impresionarlo. Usted y yo vamos a hablar, porque usted ha hecho una tremenda alegación sobre mi pensamiento. Yo quiero hablar con usted sobre ello». Él dijo: «Está bien». Así que salimos a almorzar con el profesor de psicología. Yo había terminado mi comida, pero este caballero ni siquiera había tocado la suya, y estaba dándome una cátedra sobre la lógica. Y dijo: «Hay dos clases de lógica». Yo supe inmediatamente que él no se dirigía en la dirección correcta, porque hay más de dos clases de lógica. Pero él comenzó antes que yo y dijo que había dos clases de lógica, y siguió: «Una es la ley de la no contradicción, el sistema de lógica de X o Y. Es una cosa o la otra». Y entonces se puso a describir cómo funciona el X o Y en sus afirmaciones, en sus negaciones, etc. Hablamos sobre las leyes básicas de la lógica, la ley de la inferencia racional y la mitad indiscutible, y de todas esas cosas. Y él dijo: «Así que la lógica del uno u otro es una manera de pensar occidental». Yo le dije: «No creo que usted tenga toda la razón». Él respondió: «Sí la tengo». Yo le dije: «No, no es así. Simplemente escríbalo y regresaremos nuevamente a este punto». Así que él lo escribió y luego prosiguió: «La segunda clase de lógica es la lógica plurivalente, que dice tanto X como Y. Es la dialéctica, según Hegel, en su cosmovisión idealista. No es la tesis ni la antítesis, sino que las unimos para encontrar la síntesis.
Es la pura teoría económica de Karl Marx. Uno toma al empleador y al empleado, encuentra un terreno medio y los pone en ese lugar a los dos. Entonces él dice, esta idea de X y Y no lidia con las cosas de la manera como lo hace X o Y. No se trata de la disyunción exclusiva, ni de la ley de no contradicción, sino que es dialéctica en su X y Y. Esa es una forma de pensar oriental. Yo le respondí, no puedo aceptar la manera en la que ha presentado su argumento. Él dijo, pero es verdad. Yo le dije, no es verdad. Pero escríbalo. Regresaremos nuevamente a esto. Así que lo escribió y él estaba argumentando sobre esta ley X o Y de la no contradicción y la lógica plurivalente X y Y de la dialéctica. X o Y es occidental, X y Y es oriental. Por ejemplo, si usted se encontrara conmigo y mi esposa y dijera, hola Rabbi y Margie, qué gusto verlos, y usted dice, Margie, escuché que estás embarazada, ¿es verdad? ¿Qué diría usted si al mismo tiempo yo digo, sí, y ella dice, no? ¿Diría que es una manera de pensar oriental o es una manera de pensar occidental? Es la misma pregunta, hecha al mismo tiempo, significa lo mismo, pero enfrenta dos respuestas opuestas. Creo que usted llegaría a alguna de las siguientes conclusiones que me hizo la pregunta errónea. Que esa no es Margie, mi esposa, que no hemos hablado sobre ello, que quizá necesitamos consejería matrimonial, o que tenemos un extraño sentido del humor. Pero no concluiría que su pregunta ha sido respondida. Así que lo miré y le dije, Señor, esta es mi pregunta para usted. Según su argumento, el pensamiento oriental es dialéctico X y el pensamiento occidental se basa en el principio de la no contradicción o X o Y, y usted me está diciendo que estoy cometiendo un error al estudiar una religión oriental como el hinduismo y al preguntarme si es correcta o incorrecta, porque la estudio como occidental. Por lo tanto, usted cree que he descartado el uso correcto de la lógica. Él dijo, eso es correcto. Entonces le respondí, permítame hacerle esta pregunta. Lo que realmente me está diciendo es que, cuando estudio este sistema religioso en particular, ¿debo utilizar el método X y Y o nada más? ¿Es correcto? En este punto, el psicólogo lo miró y sonriendo como si dijera, este almuerzo terminó. Pero lo fascinante es lo que dijo. Parece que X o Y surge en algún punto, ¿no es así? Y yo le dije, tengo noticias impactantes para usted. Incluso en India, vemos a los dos lados antes de cruzar la calle. ¿Es el autobús o soy yo? No los dos al mismo tiempo, uno de los dos. Ahora, el problema es que él estaba parcialmente en lo cierto, pero se encontraba en un sistema totalmente falso. Hay un sentido en el que existe este pluralismo de pensamiento, donde las diferentes cosmovisiones son expuestas en alguna especie de mezcla, pero no está en el corazón del sistema de creencias, puedo asegurarle. Hay algunos no negociables e incondicionales. El mismo Shankara lidió con esta verdad sobre la base de los debates, como lo hizo Gautama Buda. Y Gautama Buda urgió a sus seguidores a evaluar la referencia, a evaluar el pensamiento, a evaluar la verdad. Pasé muchas horas con los monjes budistas algunos años antes de escribir mi libro, El Loto y la Cruz. Y uno podía ver cuáles eran estos no negociables. La negación de la naturaleza esencial del ser, la negación por excelencia de todos los deseos, y la negación del conocimiento mismo y de la posibilidad del conocimiento de Dios, por no decir la negación de la misma existencia de Dios, la negación de la legitimidad de la oración, porque supone que hay otra persona significativa. Todos estos son no negociables para el budismo. Uno puede seguir en esto y lo único que quiero decirle es que cuando llegamos al núcleo de la pluralización, aunque los deleites gastronómicos sean maravillosos, aunque los acentos sean un placer para los oídos,
aunque las amistades y el enriquecimiento son numerosos, no nos puede llevar a negar el principio de la no contradicción, o lo haremos corriendo un enorme riesgo. Y ellos serán los primeros en comunicarle que esto no es algo negado en el corazón de su propia cultura. Nunca he dado conferencias en alguna universidad islámica en la que no han estado en desacuerdo con el principio de la no contradicción. Nunca, de hecho, he sido invitado para volver a dar mensajes en Siria, en Alepo o Damasco, en sus principales universidades. Ellos han tomado el principio de la no contradicción y lo reconocen muy bien. El peligro de negar el principio de no contradicción no está ahora en lo más profundo de nuestras mentes. Sé la clase de pensamientos que surge de ello. Lidiamos con paradojas, lidiamos con varias polaridades de pensamiento y así sucesivamente. Y no estoy negando que haya veces en nuestro pensamiento y en nuestras discusiones en las que nos encontramos con esta clase de misterios que nos dejan alucinados. Pero nunca olvidemos que fue en referencia a la cuántica que Einstein dijo: Dios no juega a los dados. Él no podría suscribirse a una total aleatoriedad en las bases de este universo. Steve Turner es uno de esos escritores satíricos que miran a la realidad y luego se burlan de nuestras propias duplicidades. Escuche lo que él dice sobre la humanidad contemporánea, particularmente del mundo occidental. Creemos en Marx, Freud y Darwin. Creemos que todo está bien siempre y cuando uno no le haga daño a nadie, según su mejor definición de hacer daño y de su mejor definición de conocimiento. Creemos en el sexo antes, durante y después del matrimonio. Creemos en la terapia del pecado. Creemos que el adulterio es divertido. Creemos que los tabús son un tabú. Creemos que todo está mejorando a pesar de que la evidencia señala lo contrario. La evidencia debe ser investigada, y usted puede probar cualquier cosa con evidencia. Creemos que hay algo en los horóscopos, los ovnis y las cucharas dobladas. Jesús era un hombre bueno, tal como Buda, Mahoma y como nosotros mismos. Él era un buen maestro moral, a pesar de que creemos que algunas de sus buenas normas morales en realidad son malas. Creemos que todas las religiones son básicamente la misma, al menos las que leemos que lo son. Todas creen en el amor y la bondad. Solo difieren en asuntos de creación, pecado, cielo, infierno, Dios y salvación. Creemos que después de la muerte viene la nada, porque cuando usted le pregunta a los muertos qué pasa, ellos no dicen nada. Si la muerte no es el fin, y ellos han mentido, entonces es un cielo obligatorio para todos, excepto quizás para Hitler, Stalin y Gengis Khan. Creemos que lo que se selecciona es promedio. Lo promedio es normal. Lo que es normal es bueno. Creemos que el hombre es esencialmente bueno. Solo es su comportamiento el que lo decepciona. Esto es culpa de la sociedad es culpa de las condiciones, y las condiciones son culpa de la sociedad. Creemos que cada hombre debe hallar la verdad que sea adecuada para él, y la realidad se adaptará como consecuencia. El universo se volverá a ajustar, la historia se alterará, y creemos que no hay verdad absoluta excepto la verdad que dice que no hay verdad absoluta. Creemos en el rechazo de los credos y el florecimiento del pensamiento individual. Y luego, él escribe una postdata, y dice: si la casualidad es el padre de toda carne, el desastre es su arco iris en el cielo. Y cuando usted escucha estado de emergencia, asesinatos de un francotirador, tropas alborotadas, jóvenes que hacen saqueos, una bomba que estalla en una escuela, solo es el sonido del hombre que adora a su hacedor. La consecuencia lógica de lo que dijo Nietzsche era correcta. Cuando uno se deshace de la vergüenza, cuando se deshace de la razón, como lo hace la pluralización, uno avanza al pensamiento final de la privatización. La secularización termina sin vergüenza. La pluralización termina sin razonamiento. Y la privatización
termina sin significado. ¿A qué me refiero con privatización? Es donde hay un quiebre entre su vida pública y su vida privada, y usted tiene la obligación de llevar las cosas que tienen valor supremo al mundo privado. Entonces, usted puede ser religioso en los Estados Unidos si usted desea, pero no hay que sacarlo a la esfera pública. Usted puede hacer eso en India, puede hacerlo en el Medio Oriente, pero no lo haga en los Estados Unidos porque somos pluralistas. Esto está cortando los nervios de lo que realmente tiene un valor supremo. Mantenga su religión en su mundo privado, y la privatización obliga a todas las fees, en particular a la fe cristiana, a que hibernen, a que se metan en un claustro. Para sacarlas a la vida pública es violar las afirmaciones a las que queremos aferrarnos. Y permítame decirle, usted está viviendo en tiempos peligrosos, no debido a los ataques de fuera de esta tierra, sino porque esta tierra ya no sabe lo que cree. Hasta que sepamos qué es aquello en lo que creemos y qué vale la pena preservar, nunca sabremos qué en realidad está siendo atacado. Y como lo dijo alguien del Medio Oriente a un amigo, mientras repudiaba todo lo que ocurrió hace algunos años, dijo, ¿sabe? Tenemos muchas libertades aquí y tenemos mucho poder para comprar, pero me estoy convenciendo que ese precio lo pagamos con nuestras almas. El precio normalmente se paga con nuestras almas. Hay serias preguntas que nos acechan, hay preguntas serias que nos confrontan, y una de ellas es si la fe cristiana se convertirá en una cosa puramente privatizada. Si fuera así, lo que realmente terminaremos haciendo es cortar el hilo del significado de la vida. Usted ve a un joven promedio en el bachillerato hoy en día y se dará cuenta de que hay una epidemia en las escuelas y colegios, una epidemia de falta de significado. Ya no queda significado en la vida. De modo que la secularización termina sin vergüenza, la pluralización termina sin razón y la privatización termina sin significado. Un autor existencialista habla sobre una persona que es un mercader y va un día a la ciudad para vender sus diamantes. Él lleva a su esposa por primera vez, así que ella está nerviosa. Entonces él desea hacer sus negocios y le dice, ¿por qué no vas a visitar las tiendas y te veo al final del día en esta intersección en particular? Cuando él se fue, ella comenzó a pensar que era la primera vez que estaba en libertad. Era la primera vez que estaba en un escenario abierto de opciones y pensó en un sueño adolescente que solía tener, del cual el escritor no nos habla, pero básicamente dice que era alguna clase de sueño sensual, y ella se preguntaba si cedería a ese deseo. Ahora tenía la oportunidad, pero luchaba, porque se preguntaba qué pasaría si su esposo la descubriera alguna vez. ¿Qué significaría esto y cuáles serían todas las ramificaciones de ida y venida? De alguna manera ella se resiste. Se encuentra con su esposo al final del día, van a cenar, entran a un hotel para pasar la noche ahí. En pocos minutos, él se quedó profundamente dormido. Ella estaba acostada completamente despierta y decía, puede que nunca tenga esta oportunidad otra vez. Así que salió de la habitación, se cambió de ropa rápidamente, salió y, en palabras del escritor, disfrutó las lujurias de la noche. Regresó, se cambió de ropa y volvió a la cama. El esposo no se dio cuenta que ella se fue. Mientras estaba en cama, surgieron las lágrimas. Había lágrimas que corrían por el rostro, primero suavemente, luego más y más, hasta que incontrolablemente se sienta en la cama y solloza, derramando su corazón. Su esposo se despertó, se sentó, la vio y la abrazó, preguntándole, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y ella simplemente le decía, nada, no pasa nada. Ese es un buen anticlímax existencial, porque el momento más solitario en la vida es cuando acaba de experimentar aquello que usted pensaba que le daría el placer supremo y le ha decepcionado.
Y usted lo ha hecho a expensas de algunos límites que se marcó y de algunas líneas que definían quién era usted en su conciencia, no simplemente quién era usted en sus preferencias sociales. Y deseo decirle que las categorías están luchando. Ya no podemos definirlas porque el secularismo ha llevado a la pérdida de la vergüenza. La pluralización ha llevado a la pérdida de la razón. ¿Quién necesita siquiera explicar que con el posmodernismo y la privatización hemos perdido el significado? Ahora, solo en caso de que usted piense que el predicador cristiano es el único que de cierta manera ofrece esta advertencia, escuche a Yankelovich y la manera en la que él termina este artículo extenso sobre el aliento o el cambio que ocurre cuando la cultura ha perdido su punto de referencia y cuán grandes son los riesgos. Él hace numerosos estudios en varios individuos y parejas, y su párrafo de conclusión es: si usted siente que es imperativo sentir todas sus necesidades, y lo que yo diría es que, por lo tanto, ya no hay categorías, y si estas necesidades son contradictorias o simplemente están en conflicto con aquellas necesidades de otros que son simplemente imposibles de satisfacer, la frustración sigue inevitablemente. La autorrealización significa tener una carrera, matrimonio, hijos, libertad sexual, autonomía, ser liberales, tener dinero, elegir la no conformidad, insistir en la justicia social, disfrutar la vida de la ciudad y del campo, la simplicidad y la gracia, la lectura, los buenos amigos, etc. Usted ve que el individuo no está completamente realizado. Al volverse más autónomo, dice Yankelovich, en verdad dice que avanza demasiado en esta dirección, esto es, arriesgar a una psicosis, la forma de autonomía por excelencia. Y luego, él ofrece estas líneas brillantes. La orden que definía que uno debe negarse a uno mismo contiene una verdad que cualquier buscador de la autorrealización necesita asimilar. No conozco ningún otro lugar donde esa declaración llegue a su plena expresión más que en la cruz de Jesucristo. Así que le dejo con 4 aplicaciones. La primera: ¿cómo han afectado estas atmósferas a la Iglesia de Jesucristo? ¿Las hemos introducido en ella? ¿Hemos sido succionados por ellas? Número 2. El desafío de volver a ganar un pensamiento crítico es en verdad muy crítico. Es imperativo que enseñemos a nuestros jóvenes nuevamente a pensar. Número 3. ¿Cómo vamos a aprender a defender las Escrituras, que es algo que la palabra nos recuerda, que no puede ser quebrantado? Y la metáfora que Dios usó era que en el principio era la palabra. No que en el principio era el video. En el principio era la palabra. Esa metáfora que Él escogió es una metáfora poderosa. ¿Cómo defendemos la palabra de Dios en la sociedad de hoy? Y finalmente, el mundo cristiano en el que adoramos se ha convertido en una experiencia en lugar de ser un estilo de vida. Y esa es una propuesta muy arriesgada. Gracias por sintonizar el programa de hoy. Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías. Es un ministerio radial sustentado por los oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías, Atlanta, Georgia.